Nunca pensé que mi propia madre pudiera mirarme a los ojos y decirme, con una calma que dolía más que un grito: esto ya está decidido. No hubo discusión. No hubo explicación. Solo una frase corta y el sonido seco de los papeles deslizándose sobre la mesa. Yo estaba sentada frente a ella, con las manos juntas sobre el regazo, tratando de entender por qué mis hermanos sonreían mientras yo sentía que algo se rompía dentro de mí. No era tristeza todavía, tampoco rabia. Era esa sensación extraña de quedar fuera, como si no pertenecieras a tu propia historia. Mi madre seguía hablando, pero yo ya no escuchaba las palabras. Veía sus labios moverse, veía a mis hermanos asentir, veía las firmas, los sellos, las carpetas, la herencia, la casa familiar, el pequeño terreno que había pertenecido a mi padre, los ahorros de toda una vida. Todo repartido, todo decidido. Y yo, invisible. Tú no lo necesitas, dijo al fin, levantando la vista hacia mí. Tienes marido, tienes tu vida. Ellos son hombres, tienen más responsabilidades. Hombres, esa palabra. Siempre había sido así en nuestra familia. Yo lo sabía, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Desde niñas nos enseñan a callar, a comprender, a sacrificar. Yo lo había hecho toda mi vida. Ayudé en la casa cuando mis hermanos salían. Cuidé a mi madre cuando enfermó por primera vez. Estuve ahí cuando mi padre murió y el mundo de ella se derrumbó. Pero en ese momento, sentada frente a esos documentos, entendí algo con una claridad brutal. Para ella, yo nunca fui una inversión. Mis hermanos hablaron de números, de gastos, de impuestos. Yo no dije nada, no lloré, no grité, no pedí explicaciones, solo escuché. Es lo más justo, añadió mi madre, como si esa palabra pudiera salvarlo todo. Justo. Salí de esa casa con una sonrisa educada y el corazón hecho polvo. Caminé varias calles sin saber a dónde iba. Cada paso pesaba como si cargara algo invisible sobre los hombros. No era el dinero, no era la casa, era el mensaje. No vales lo mismo. Esa noche no dormí. Repasé cada recuerdo, cada gesto, cada frase de mi infancia. Y entonces entendí que aquello no había sido un error, había sido una decisión. Fría, meditada, legal, porque sí. Todo era legal. Mi madre había repartido su herencia en vida. Nada quedaba al azar. Nada quedaba para después. Mis hermanos ya eran dueños. Yo no era nada. Durante semanas no dije una palabra. Seguí visitándola, seguí ayudándola, seguí siendo la buena hija. Mis hermanos, en cambio, aparecían cada vez menos. Ya no necesitaban nada. Ya habían cobrado. Un día, mientras ordenaba unos cajones viejos en su habitación, encontré algo que no debía estar ahí. Un sobre amarillo, escondido entre documentos antiguos. No lo abrí de inmediato. Algo me detuvo. Tal vez el miedo. Tal vez la intuición. Esa noche lo abrí en casa. No era dinero. No era una carta sentimental. Era información. Papeles viejos. Firmas. Fechas. Detalles que no entendí del todo en ese momento, pero que me hicieron sentarme y leer una y otra vez. Había decisiones tomadas años atrás, movimientos, cambios, cosas que mis hermanos nunca habían visto. Sentí un escalofrío. Por primera vez, desde aquella reunión, no sentí dolor. Sentí otra cosa, algo frío, algo firme. No era venganza aún, era conciencia. Mi madre había creído que yo no sabía nada, que por ser mujer, por ser callada, por no hablar de números,
Yo no entendía. Se equivocó. A partir de ese día, empecé a observar, a escuchar, a recordar. Cada palabra que antes había pasado por alto ahora encajaba como una pieza de un rompecabezas. No necesitaba dinero para hacer ruido. Necesitaba paciencia. Mi madre empezó a enfermar de nuevo. Esta vez, más fuerte. Mis hermanos no venían. Llamaban de vez en cuando, preguntaban si necesitaba algo, pero no aparecían. Yo sí. La cuidé. La llevé al médico. Le di de comer. Le sostuve la mano por las noches, cuando el dolor no la dejaba dormir. Y ella, en su debilidad, empezó a hablar más de la cuenta. Menos mal que todo ya está arreglado, murmuró una noche. No quiero problemas después. Después, yo asentí en silencio. Si supiera, porque mientras ella creía que todo estaba cerrado, yo empezaba a entender que algunas decisiones no se anulan con firmas, sino con verdad. Y esa verdad estaba en mis manos. No hice nada todavía. No era el momento. Pero supe algo con absoluta certeza. No iba a gritar. No iba a pelear. No iba a pedir lo que me negaron. Iba a esperar. Porque cuando una madre elige a unos hijos y borra a otro, no siempre imagina quién será el único que recuerde cada detalle. Después de aquella noche, ya no fui la misma hija. No cambié mi actitud. No levanté la voz. No reclamé nada. Pero algo dentro de mí se cerró y algo más se abrió. Empecé a escuchar de otra manera. Mi madre siempre había sido una mujer fuerte, autoritaria, acostumbrada a decidir por todos. Incluso enferma, seguía creyendo que controlaba cada pieza de su mundo. Yo la dejé creerlo. Le preparaba el té como siempre. Le acomodaba las almohadas. Le preguntaba si necesitaba algo más. Y mientras tanto, escuchaba. Tu hermano mayor ya está pensando en vender el terreno, me dijo una mañana, como si fuera una conversación cualquiera. Dice que ahora es suyo, que puede hacer lo que quiera. Asentí sin comentar. El menor quiere alquilar la casa vieja, añadió otro día. Así tendrá un ingreso fijo. Todo estaba decidido. Todo estaba en marcha. Yo era solo una espectadora, o eso creían. Cada frase me confirmaba algo que ya intuía. Mis hermanos no veían a mi madre, veían una inversión. Y ella, en su necesidad de sentirse útil, se lo permitía. Yo no juzgaba. Tomaba nota. Empecé a revisar documentos antiguos, con más atención. No solo el sobre amarillo. Todo. Escrituras, recibos, contratos. Mi madre dormía por las tardes, y yo aprovechaba ese tiempo para ordenar por ella. Así lo veía. Así lo aceptaba. Y entonces encontré algo que cambió la forma en que respiraba. Un documento olvidado, sin firmas recientes, con una fecha que no coincidía con lo que mis hermanos creían saber. No era una herencia, no era una donación, era una decisión suspendida. No entendí todos los términos legales, pero entendí lo suficiente para saber que no todo estaba tan cerrado como parecía. Sentí miedo, luego emoción, luego calma. No corrí a decir nada. No llamé a nadie. Guardé el documento donde estaba, como si nunca lo hubiera visto. Porque comprendí algo fundamental. La información no sirve cuando se revela demasiado pronto. Mis hermanos empezaron a visitarla con más frecuencia. No por cariño, por ansiedad. Querían asegurarse de que nada cambiara. Traían regalos, flores, falsas sonrisas. Yo los observaba desde la cocina, escuchando cómo hablaban de gastos y planes futuros, mientras ella sonreía, orgullosa. «Lo hiciste bien, mamá», decía el mayor.
Así evitamos peleas después. Yo apretaba los labios. Después de que, una tarde, mientras lavaba platos, escuché algo que me heló la sangre. ¿A ella no le hace falta saberlo todo?, dijo uno de mis hermanos en voz baja. Siempre fue sensible. Sensible. Esa era la palabra que usaban para justificar mi exclusión. Esa noche, lloré por primera vez desde la reunión. Pero no fue un llanto ruidoso. Fue silencioso, contenido. No lloraba por el dinero. Lloraba por la certeza de que mi lugar en esa familia había sido definido sin mi consentimiento. Y fue en ese dolor donde tomé una decisión. No iba a enfrentar a nadie. No iba a discutir. No iba a pedir justicia. Iba a esperar el momento exacto en que todos creyeran haber ganado. Mi madre empeoró. Hubo médicos, diagnósticos, palabras que nadie quiere escuchar. Mis hermanos discutían entre ellos sobre quién debía hacerse cargo. Ninguno quería. Yo no dije nada. Me quedé. En el hospital, una enfermera me entregó una carpeta con documentos para firmar. Mi madre dormía. Leí sin pensar demasiado, hasta que vi un nombre. El mío. No como heredera, como responsable. Ahí entendí algo que me hizo sonreír por dentro. Cuando una mujer es ignorada, a veces también es subestimada. Firmé. No porque me obligaran, porque sabía lo que estaba haciendo. A partir de ese día, dejé de sentirme excluida. Me sentí presente. Cada visita, cada llamada, cada silencio empezó a tener sentido. Mis hermanos hablaban sin cuidado. Mi madre confiaba. Nadie sospechaba nada. Y yo aprendía. Porque hay algo que nadie te enseña cuando eres la hija que no recibe nada. Aprendes a mirar donde nadie más mira. Y cuando el momento llegue, no necesitarás levantar la voz. El hospital olía a desinfectante y a despedidas no dichas. Mi madre dormía casi todo el tiempo. Cuando abría los ojos parecía confundida, como si no supiera exactamente en qué parte de su vida estaba. A veces me llamaba por mi nombre. Otras veces me miraba, como si yo fuera una visita cualquiera. Mis hermanos aparecían y desaparecían. Siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano. Hablaban de médicos, pero también de abogados, de tratamientos y de plazos. Yo seguía ahí. Nadie me lo pidió. Nadie me lo agradeció. Simplemente asumieron que yo estaría. Y lo estuve. Una tarde, mientras esperaba fuera de la habitación, escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. «Hay que apurarse», dijo el mayor. «Si pasa algo, luego todo se complica». «Ya está todo repartido», respondió el otro. «No puede cambiar nada». No entré, no tosí, no hice ruido. Solo escuché y sonreí por dentro, porque ellos estaban seguros de algo que no era del todo cierto. Con el paso de los días, empecé a comprender una verdad incómoda. Mi madre no había actuado solo por favoritismo. Había actuado por miedo. Miedo a quedarse sola. Miedo a depender. Miedo a sentirse inútil. Darles todo a sus hijos varones era su forma de comprar permanencia. Yo no entraba en esa ecuación. Nunca lo había hecho. Recordé escenas de mi infancia que antes había normalizado. Decisiones tomadas sin consultarme. Opiniones ignoradas. Logros minimizados. Siempre había sido la que entiende, la que no hace problema, la que se adapta. Esa etiqueta me había seguido hasta aquí, hasta este hospital, hasta esta herencia, repartida sin mí. Pero adaptarse no significa rendirse. Una mañana, el médico me pidió hablar a solas. Legalmente, usted figura como responsable de ciertas decisiones, dijo con tono neutro.
Necesitamos su firma para avanzar. Asentí. Firmé de nuevo, no porque tuviera poder, sino porque nadie se dio cuenta de que lo estaba acumulando. Empecé a hacer preguntas, cuidadosamente, como quien no quiere parecer interesada. Preguntas pequeñas, técnicas, detalles que los demás ignoraban porque no les parecían importantes. Fechas, tiempos, condiciones. Cada respuesta era una pieza más. Mis hermanos confiaban en que todo estaba cerrado. Yo sabía que todavía había márgenes, espacios grises, decisiones que dependían de interpretaciones. Y las interpretaciones dependen de quién esté presente cuando llega el momento. Una noche, mientras revisaba papeles en casa, encontré algo que me hizo detener la respiración. Una cláusula. No era nueva. No era secreta, pero nadie la había leído con atención. Decía que ciertas decisiones tomadas en vida podían revisarse si se demostraba presión emocional o incapacidad parcial. Cerré la carpeta despacio. No sentí euforia. Sentí claridad. No necesitaba quitarles nada directamente. Solo necesitaba permitir que la verdad hiciera su trabajo. A partir de entonces, cambié mi actitud de forma casi imperceptible. Empecé a hacer comentarios inocentes delante de mi madre. ¿Estás segura de que eso era lo que querías? ¿Recuerdas cómo te sentías ese día? No la acusaba, no la confrontaba, solo sembraba dudas suaves, como quien remueve la tierra antes de plantar. Ella fruncía el ceño. A veces se quedaba en silencio. Otras decía, yo hice lo que debía, pero su voz ya no sonaba tan firme. Mis hermanos no lo notaron. Seguían hablando de planes, de ventas futuras, de reformas. Uno de ellos incluso se permitió bromear delante de mí. Bueno, tú al menos tendrás paz. Paz. No respondí, porque ya había entendido algo que ellos ignoraban. La paz no siempre llega cuando aceptas. A veces llega cuando decides actuar sin hacer ruido. El día que el abogado llamó fue un punto de inflexión. Pidió vernos a todos, juntos. Mis hermanos estaban confiados. Mi madre, cansada. Yo, tranquila. Mientras el abogado hablaba, vi cómo sus expresiones cambiaban lentamente. No entendían del todo lo que decía, pero sentían que algo se movía, algo que no habían previsto. Hay ciertos aspectos que deben revisarse, explicó. No es tan simple como parecía. El silencio cayó sobre la sala. Yo miré mis manos. No dije nada, porque todavía no era el final, pero ya no era el principio. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí que mi lugar en esta historia no iba a ser el de la hija olvidada, sino el de la mujer que observó, esperó y entendió antes que todos. Mi madre siempre había confundido el amor con el sacrificio. Amar, para ella, significaba ceder, callar, aguantar. Y durante años, yo había aprendido a amar como ella. Por eso, cuando la vi sentada frente a mis hermanos, débil, cansada, pero todavía intentando mostrarse firme, entendí que lo que estaba pasando no era solo una herencia mal repartida. Era el resultado de una vida entera de decisiones tomadas desde el miedo. El abogado hablaba. Mis hermanos asentían. Yo observaba. ¿Todo se hizo conforme a la ley?, repetía uno de ellos. No hay nada que discutir. Nada que discutir. Esa frase me acompañó durante días, porque cuando alguien dice que no hay nada que discutir, normalmente es porque no quiere escuchar. Mi madre evitaba mirarme cuando ese tema surgía. No por culpa, por incomodidad. Sabía que algo se había roto entre nosotras, pero no tenía fuerzas para enfrentarlo. Prefería creer que yo entendía, que aceptaría, que seguiría siendo la hija
que no da problemas. Y durante un tiempo, lo fui. La acompañé a nuevas consultas. Le preparé comida. Le acomodé la ropa. Le sostuve la mano cuando temblaba. Y en cada gesto había una pregunta silenciosa que nunca pronuncié. ¿Por qué ellos sí y yo no? Pero no pregunté, porque había entendido algo fundamental. Las respuestas importantes no siempre vienen cuando preguntas, sino cuando observas. Mis hermanos empezaron a mostrar su verdadera cara, poco a poco. No fue de golpe. Fue en detalles, en cómo hablaban de vender antes, incluso de que ella se recuperara, en cómo discutían sobre porcentajes mientras ella dormía, en cómo se referían a la casa como mi parte, tu parte, lo mío, nunca lo de mamá. Una tarde, mientras estaba en la cocina, escuché al menor decir, si ella empeora, mejor cerrar todo rápido. No entré a la habitación. No reaccioné, pero algo dentro de mí se endureció. No era rabia, era determinación. Esa noche, abrí de nuevo todos los documentos. No solo los que había encontrado antes, todos. Los leí con paciencia, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Y, de algún modo, lo estaba. Aprendí que no todas las firmas tienen el mismo peso, que no todas las decisiones tomadas en vida son intocables, que la voluntad expresada bajo presión puede ser cuestionada. Y, sobre todo, aprendí algo que nadie me había dicho nunca. Ser mujer no te quita derechos, te quita testigos. Mis hermanos actuaban como si nadie los estuviera mirando, como si la historia ya estuviera escrita, y eso los hacía descuidados. Hablaban de más, se contradecían, olvidaban detalles. Yo no olvidaba nada. Mi madre empezó a tener momentos de lucidez extraños. De repente, recordaba cosas. Preguntaba, dudaba. ¿Cuándo firmé eso? Me preguntó una mañana. ¿Quién estaba conmigo? Le respondí con suavidad, sin acusar. Fue un día difícil, dije. Estabas muy cansada. Ella frunció el ceño. No estaba sembrando odio, estaba despertando memoria. Mis hermanos lo notaron. Empezaron a ponerse tensos cuando yo estaba cerca. Uno de ellos me llamó aparte. No metas ideas raras en la cabeza de mamá, me dijo. Ella ya decidió. Lo miré sin sorpresa. No meto ideas, respondí. Solo contesto cuando pregunta. Eso no le gustó, porque el control se les estaba escapando por algo tan simple como una conversación. Una noche, mientras mi madre dormía, me senté en el salón vacío de la casa familiar. Miré las paredes, los muebles, las fotos antiguas, todo eso que había sido parte de mi vida, y que ahora se había repartido como si yo no hubiera estado allí. No sentí tristeza, sentí claridad. Entendí que no buscaba dinero, buscaba reconocimiento. Y si no iba a venir de forma natural, entonces tendría que surgir de otra manera. Fue esa noche cuando tomé la decisión final. No iba a enfrentar a mis hermanos directamente. No iba a humillar a mi madre. No iba a pelear por migajas. Iba a hacer algo mucho más silencioso y mucho más definitivo. Iba a dejar que la verdad saliera en el momento exacto, cuando nadie pudiera detenerla. Al día siguiente, llamé al abogado. No para discutir, para preguntar. Preguntas simples, técnicas, inofensivas. Él respondió sin sospechar nada. Y con cada respuesta, confirmé lo que ya sabía. Ellos creían que habían ganado. Y ese era el mejor momento para preparar el final. Porque cuando alguien se relaja, cuando deja de mirar atrás, cuando empieza a disfrutar de lo que cree seguro, es cuando baja la guardia. Y yo llevaba toda una vida aprendiendo a esperar,
Hay un momento en la vida en que una mujer deja de ser hija. No ocurre con un grito. No ocurre con una pelea. Ocurre en silencio. Ese momento llegó para mí una mañana cualquiera, mientras preparaba el desayuno en la cocina de mi madre. El sol entraba por la ventana, como siempre. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila para lo que se estaba gestando dentro de esas paredes. Mis hermanos no habían venido ese día. Decían estar ocupados. Yo sabía lo que significaba. Ya habían tomado lo que querían. El resto era accesorio. Mi madre estaba sentada a la mesa, con la mirada perdida en su taza. De pronto habló, sin mirarme. Ellos dicen que exageras. No pregunté quiénes eran. Ellos dicen que te estás confundiendo. Seguí cortando el pan. Lentamente. ¿Confundiendo con qué, mamá? Pregunté con voz neutra. Ella dudó. Con lo de la herencia. Ahí estaba. Por primera vez, el tema salía de su boca sin intermediarios. No como decisión, como inquietud. Me senté frente a ella. No para confrontarla, para observarla de cerca. Vi cansancio, vi miedo. Vi algo que nunca había querido ver antes. Inseguridad. ¿Tú recuerdas cómo firmaste? Le pregunté suavemente. ¿Quién estaba contigo ese día? Frunció el ceño. Estaban tus hermanos y el abogado. ¿Y yo? Me miró. Por primera vez, no tuvo respuesta. Ese silencio fue más fuerte que cualquier discusión que jamás habíamos tenido. Durante días, la conversación quedó suspendida en el aire. Mi madre no volvió a mencionarlo, pero yo notaba el cambio. Ya no hablaba con tanta seguridad. Dudaba. Preguntaba cosas pequeñas. Detalles. ¿Ese terreno era de tu padre o de los dos? ¿La casa estaba completamente pagada cuando él murió? Mis hermanos empezaron a inquietarse. El mayor me llamó una noche. ¿Qué estás haciendo? Mamá está rara desde que tú estás todo el tiempo ahí. No respondí de inmediato. No hago nada, dije al fin. Solo estoy con ella. Colgó sin despedirse. Ese fue el momento en que entendí que ya no me veían como hermana, sino como obstáculo. Y eso cambió todo. Decidí dar el primer paso real. No fue una denuncia, no fue una amenaza, fue una cita. Pedí una reunión privada con el abogado, no para acusar, para preguntar. Como hija preocupada, como mujer confundida, como alguien que solo quería entender. El abogado aceptó. Nos sentamos frente a frente. Él hablaba con seguridad profesional. Yo escuchaba. Todo se hizo conforme a la voluntad de su madre, dijo. No hay margen para cambios. Saqué un documento de mi bolso. Solo uno. ¿Podría explicarme esta cláusula? Pregunté. La leyó. Volvió a leerla. Su expresión cambió apenas. Pero cambió. ¿De dónde sacó esto? Preguntó. De los archivos familiares. Respondí. Silencio. Esto no se tuvo en cuenta, murmuró. ¿Por qué? No respondió. Ahí supe que no estaba equivocada. Salí de esa oficina sin una respuesta clara, pero con algo mucho más importante. Duda en los ojos de alguien que antes estaba seguro. Esa noche no dormí, no por miedo, por responsabilidad, porque entendí que lo que estaba haciendo ya no era solo por mí, era por cada vez que me dijeron que yo no necesitaba nada, por cada vez que me pidieron comprensión a cambio de exclusión. Mis hermanos reaccionaron rápido. Aparecieron en la casa al día siguiente. Demasiado amables, demasiado atentos. Traían comida, flores, palabras suaves. Queremos lo mejor para todos, dijo uno. No hace falta remover el pasado,
añadió el otro. Yo los miré, como si fueran extraños. No estoy removiendo nada, dije. Solo estoy entendiendo. Eso los enfureció. Siempre fuiste así, gritó el menor. La que hace problemas. Problemas. Esa palabra me hizo sonreír por dentro, porque por primera vez, ser problemática significaba no callar. Mi madre observaba la escena desde su sillón. Sus manos temblaban, sus ojos iban de uno a otro. «Basta», dijo al fin. «No quiero peleas». Me acerqué a ella. «No es una pelea, mamá», dije con calma. «Es una conversación que nunca tuvimos». Ella bajó la mirada. Ese día entendí algo fundamental. Mi madre no había sido solo injusta. Había sido cobarde. Había elegido el camino más fácil, el que le garantizaba aprobación inmediata, sin pensar en las consecuencias. Pero las consecuencias siempre llegan. Esa noche, sola en mi habitación, tomé la decisión definitiva. Ya no iba a intentar que me vieran como hija. Ya no iba a buscar afecto donde no había equidad. Iba a actuar como lo que ya era, una mujer adulta, consciente y preparada. Reuní todos los documentos. Hice copias. Ordené fechas. Construí una línea de tiempo. No para destruir, para exponer, porque cuando la verdad se presenta con calma y precisión, no necesita gritar. Mis hermanos aún creían que podían detenerme. Mi madre aún creía que todo se podía arreglar con silencio. Se equivocaban, porque yo ya no era la hija que espera. Era la mujer que había entendido demasiado tarde, pero no demasiado tarde para actuar. El error de mis hermanos fue pensar que el peligro siempre llega haciendo ruido. Creyeron que, mientras yo no gritara, mientras no discutiera, mientras no pidiera nada abiertamente, no estaba haciendo nada. Para ellos, el silencio era sumisión. Para mí, el silencio se había convertido en preparación. Después de la reunión con el abogado, algo cambió. No de forma visible, no inmediata, pero lo sentí en el ambiente. Las llamadas de mis hermanos se volvieron más frecuentes, pero más vacías. Preguntaban cómo estaba mamá, pero no esperaban respuesta. Querían medir mi estado, no su salud. Mi madre, en cambio, empezó a observarme de otra manera. Una noche, mientras le acomodaba la manta, me tomó la muñeca con una fuerza inesperada para alguien tan frágil. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó en voz baja. No fue un reproche, fue miedo. La miré sin apartarme. «Nada que no deba», respondí. Sus ojos se llenaron de una inquietud nueva. Por primera vez, desde que yo era niña, mi madre no se sentía segura de sus propias decisiones. Eso me confirmó algo doloroso. Ella siempre había sabido que no era justo. Solo había elegido no enfrentarlo. Los días siguientes fueron una coreografía tensa. Mis hermanos aparecían juntos, como si la unión pudiera protegerlos. Hablaban con mi madre en privado, cerraban puertas, bajaban la voz. Cuando yo entraba a una habitación, yo dejé que lo hicieran, porque cada gesto defensivo es una confesión anticipada. Una tarde, el mayor cometió un error pequeño, casi invisible. Me pidió que buscara unos papeles viejos en un cajón del estudio. No especificó cuáles. Confiaba en que yo no sabría distinguirlos. Los encontré rápido. Entre ellos había una copia que no coincidía con la que yo tenía. Misma fecha, mismo título, distinto contenido. Ahí entendí la dimensión real de lo que habían hecho. No era solo exclusión, era manipulación consciente. Sentí náuseas, no por sorpresa, sino por decepción.
No me dolía perder una herencia. Me dolía descubrir que mis propios hermanos habían sido capaces de alterar documentos mientras mi madre estaba vulnerable. No dije nada. Guardé la copia en su lugar y, esa misma noche, hice algo que venía postergando. Pedí una segunda opinión legal. No a alguien cercano a la familia. A alguien externo. Neutral, frío, le llevé todo, sin explicaciones emocionales, sin historia familiar, solo hechos. El hombre leyó durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Aquí hay algo muy serio, dijo al fin, y no está tan cerrado como ellos creen. No pregunté qué podía ganar. Pregunté algo distinto. ¿Qué pueden perder? Me miró con atención por primera vez. Todo, respondió. Esa palabra se quedó flotando en la habitación. Todo. No era venganza lo que sentí, era una calma extraña. Como si por fin alguien hubiera puesto en palabras lo que yo llevaba meses intuyendo. El siguiente paso fue delicado. No podía actuar sin que mi madre entendiera lo que estaba en juego. No por permiso, por conciencia, porque, al final, ella había sido parte de la decisión. Esperé el momento adecuado. Llegó una madrugada en que el dolor no la dejaba dormir. Me senté a su lado. Le hablé de cosas simples, de mi infancia, de recuerdos que no tenían que ver con dinero. Y entonces, con suavidad, dije, ¿sabes que hay cosas que se pueden revisar si se firmaron en un mal momento? No mencioné documentos. No mencioné a mis hermanos. Solo dejé la frase caer. Ella cerró los ojos. Yo estaba cansada, murmuró. Muy cansada. Eso fue todo. No necesitaba más. Al día siguiente, pidió ver al abogado. Ella sola, sin mis hermanos. Ese fue el inicio del derrumbe. Mis hermanos reaccionaron con furia. Me acusaron de manipularla, de envenenarle la cabeza, de querer destruir la familia. Familia. La palabra sonaba hueca viniendo de ellos. No te corresponde, gritó el menor. No tienes derecho. Lo miré con una tranquilidad que lo desarmó. Eso lo decidirá alguien que no seas tú, respondí. La discusión terminó ahí, porque ya no era una discusión familiar, era un proceso. Mi madre empezó a hacer preguntas incómodas. Quería ver fechas. Quería recordar quién había estado presente. Quería entender por qué yo había quedado fuera por completo, y mis hermanos no tenían respuestas claras. Comenzaron a contradecirse, a corregirse entre ellos, a perder la paciencia. Nada delata más a alguien que la prisa por cerrar una conversación. Una tarde, el abogado llamó a todos. Su tono era distinto, más rígido, menos complaciente. Hay elementos que deben aclararse, dijo, y no será inmediato. Vi el miedo en los ojos de mis hermanos. No el miedo a perder dinero, el miedo a perder la imagen que tenían de sí mismos, porque nadie se ve a sí mismo como el villano de su propia historia. Esa noche, sola en mi habitación, entendí algo con una claridad casi cruel. No estaba castigando a mis hermanos. Estaba rompiendo una mentira familiar que llevaba décadas sosteniéndose. La mentira de que unas vidas valen más que otras, de que el silencio femenino es consentimiento, de que el amor de una madre justifica cualquier injusticia. Yo había sido criada para aceptar. Ellos no habían sido preparados para perder. Y por eso, cuando la verdad empezó a tomar forma legal, estructural, inevitable, no supieron qué hacer. El final aún no había llegado, pero la trampa ya estaba cerrada. Y esta vez, no podían culpar a nadie más que a sí mismos. Hay un punto exacto en el que una familia deja de ser familia y se convierte en un campo de batalla silencioso. No ocurre con gritos. No ocurre con golpes.
Ocurre cuando las miradas ya no buscan comprensión, sino ventaja. Ese punto, llegó el día que mi madre pidió que estuviéramos todos presentes. No lo pidió como madre, lo pidió como alguien que empezaba a sospechar que su vida había sido dirigida por otros. Mis hermanos llegaron tensos, demasiado atentos, demasiado correctos. Yo los observaba desde la esquina de la sala, sentada en la misma silla donde, años atrás, había escuchado que yo no necesitaba nada. Mi madre estaba en el centro, más frágil que nunca. Pero había algo distinto en su postura. Ya no evitaba mirarme. «Quiero entender», dijo sin rodeos. «Quiero que me expliquen todo. Desde el principio». Mis hermanos intercambiaron miradas rápidas. Esas miradas que solo existen cuando hay algo que ocultar. El mayor tomó la palabra. «Mamá, esto ya se habló», dijo con tono conciliador. «No tiene sentido remover cosas que solo traerán problemas». Problemas. Siempre esa palabra, como si la injusticia fuera tranquila y la verdad, conflictiva. «Habla», dijo mi madre, más firme de lo que esperábamos. Él empezó a explicar. Números, fechas, argumentos repetidos. Lo había escuchado antes, todos lo habíamos escuchado, pero esta vez mi madre no asentía. ¿Y ella?, preguntó de pronto señalándome. ¿Por qué quedó fuera? El silencio fue inmediato. El menor intervino rápido. «Porque ella siempre fue independiente», dijo. «Nunca pidió nada». Lo miré sin rabia. «No pedir no significa no necesitar», respondí. Mi madre cerró los ojos. Esa frase la golpeó más que cualquier acusación directa. «¿Quién decidió eso?», preguntó. Nadie respondió, porque la verdad era incómoda. La decisión había sido colectiva, cómoda, conveniente y cruel. Ese día no hubo acuerdos. No hubo reconciliación. Solo una certeza. Ya no se podía fingir normalidad. Mis hermanos empezaron a presionar por fuera. Llamadas, mensajes, intentos de acercamiento forzado. Uno incluso sugirió arreglarlo entre nosotros. «No hace falta meter abogados», dijo. «La sangre es la sangre». Sangre. Esa palabra, dicha así, me produjo una calma inesperada. «La sangre no justifica el abuso», respondí. Colgó sin despedirse. Los días siguientes fueron una guerra fría. Mi madre preguntaba cada vez más. Recordaba cosas. Dudaba. Empezó a notar contradicciones entre lo que uno decía y lo que otro afirmaba. La mentira no resiste demasiadas voces. Una tarde, me llamó a su habitación. «¿Tú sabías todo esto?», me preguntó, sin rodeos. Respiré hondo. «Sabía que no era justo», respondí. Y supe esperar. Me miró largo rato. Vi algo romperse en sus ojos. No era enojo. Era reconocimiento tardío. «Yo pensé que hacía lo correcto», susurró. «Creí que así todos estarían seguros». «Ellos sí», dije con suavidad. «Yo no». No lloró. Yo tampoco. Pero algo quedó dicho para siempre. El abogado llamó al día siguiente. Esta vez no pidió calma. Pidió documentos, fechas, versiones escritas. Ya no hablaba como mediador. Hablaba como alguien que había visto suficiente. Mis hermanos entraron en pánico. El menor cometió el error que selló todo. Intentó mover un documento sin autorización. Una corrección mínima. Un ajuste técnico. Pensó que nadie lo notaría. Yo sí, porque llevaba meses mirando donde nadie miraba. Esa modificación activó un protocolo. Pequeño, automático, implacable. Cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Esto se nos fue de las manos. Escuché decir al mayor una noche
creyendo que yo no estaba. Tenía razón, pero no como él pensaba. Mi madre pidió una revisión formal, no por venganza, por conciencia. Y cuando una madre hace eso, el relato cambia. Mis hermanos dejaron de ser herederos seguros, pasaron a ser partes interesadas bajo sospecha. ¿Y yo? Yo dejé de ser la hija que no recibió nada. Me convertí en la única que sabía exactamente cómo se había construido esa herencia y cómo podía desmoronarse. No sentí alegría, sentí una tristeza profunda, porque entendí que mi venganza no era contra mis hermanos, era contra una lógica familiar que me había negado desde el principio, una lógica que decía: tú callas, tú entiendes, tú no reclamas. Y yo había roto eso, no con gritos, no con violencia, con paciencia. El proceso seguía, el final aún no llegaba, pero algo era irreversible. La familia que conocí ya no existía. Y, por primera vez, eso no me daba miedo. El miedo siempre delata, no porque haga ruido, sino porque apresura. Y mis hermanos, por primera vez, desde que todo había comenzado, tenían prisa. Prisa por cerrar, prisa por convencer, prisa por arreglar algo que ya no podía arreglarse. Lo noté en los mensajes, en los tonos, en las visitas inesperadas. El mayor apareció una mañana con una sonrisa que no le conocía, demasiado amplia, demasiado ensayada. «Tenemos que hablar», dijo, como si aún tuviera autoridad para marcar tiempos. Acepté sentarme con él. No por él, porque sabía que cuando alguien quiere hablar a solas, es porque ya perdió fuerza en grupo. «Esto se está yendo de control», dijo sin rodeos. «Mamá está confundida. Los abogados la están llenando de ideas». Lo escuché sin interrumpir. «Podemos arreglarlo», continuó. «No hace falta que esto termine mal. Terminará mal». «¿Mal para quién?», pregunté con calma. No respondió de inmediato. «¿Para todos?», dijo al final. Sonreí levemente. «Eso debiste pensarlo antes», respondí. «Cuando decidiste que yo no contaba». Su mandíbula se tensó. «No fue personal», dijo rápido. «Fue lo más práctico». Ahí estaba, la verdad desnuda. Práctico. Las injusticias familiares casi siempre se justifican así. Esa conversación me confirmó algo importante. Ya no hablaban desde la seguridad, sino desde el daño. Y cuando alguien está herido, comete errores. Ese mismo día, el abogado llamó de nuevo. Esta vez, no para aclarar, sino para notificar. Había inconsistencias formales, versiones que no coincidían, fechas que no cerraban. «Necesitamos una revisión completa», dijo con tono serio, «y la presencia de todos». Mis hermanos intentaron retrasarlo. Alegaron estrés, salud, confusión. No funcionó. Mi madre, por primera vez, fue contundente. «Quiero saber», dijo. «Todo». Ese todo fue un golpe seco. La reunión fue tensa desde el primer minuto. El abogado hablaba, mostraba documentos, señalaba diferencias mínimas, pero significativas. Yo observaba cómo mis hermanos empezaban a contradecirse entre ellos. Uno decía una cosa, el otro corregía, el tercero se callaba demasiado. El silencio también habla. En un momento, el abogado se detuvo. «Hay una firma aquí», dijo, «y hay otra copia, con una variación». Mi madre frunció el ceño. «Yo no recuerdo haber firmado 2 veces», dijo. Nadie respondió. Ese fue el instante exacto en que el control cambió de manos. Mis hermanos empezaron a hablar todos a la vez, a justificarse, a explicarse demasiado. Cuando alguien necesita explicar demasiado,
Es porque la verdad ya no se sostiene sola. Yo no intervine, porque había aprendido algo esencial. El que se defiende primero pierde credibilidad. La reunión terminó sin conclusiones definitivas, pero con una orden clara. Todo quedaba congelado hasta nuevo aviso. Eso los devastó. La herencia ya no era suya. La casa ya no podía venderse. Nada podía tocarse. Y lo peor para ellos, la narrativa se había roto. Ya no eran los hijos responsables. Eran los hijos cuestionados. Esa noche, mi madre me llamó a su habitación. ¿Por qué no dijiste nada antes?, me preguntó. La miré con honestidad. Porque no estabas lista para escuchar, respondí. Y porque yo tampoco estaba lista para dejar de ser la hija que perdona todo. Suspiró profundamente. Te fallé, dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Me fallaste cuando decidiste sin mirarme, dije. Pero hoy estás haciendo algo distinto. Eso importaba. Los días siguientes fueron duros. Llamadas de familiares, opiniones externas, presiones emocionales. Todos querían armonía. Nadie hablaba de justicia. Es curioso cómo la familia extendida siempre pide paz, pero nunca igualdad. Mis hermanos dejaron de disimular. Uno de ellos perdió el control y me acusó directamente de querer quitarles lo que era suyo. Nada era solo tuyo, respondí. Era de mamá. Esa frase lo desarmó, porque en el fondo lo sabían. El proceso avanzaba lento, pero firme. Y cada paso revelaba algo nuevo. Correos, conversaciones, decisiones tomadas a espaldas de mi madre, no siempre ilegales, pero sí profundamente desleales. Una tarde, el abogado me dijo algo que no olvidaré. Usted no está ganando una herencia, dijo. Está desarmando un abuso. Eso fue todo. No necesitaba más confirmación. Mis hermanos habían subestimado dos cosas: mi capacidad de observar y mi resistencia a seguir callando. Y ahora, atrapados en su propia prisa, empezaban a caer. El final aún no estaba escrito, pero el miedo ya había cometido suficientes errores como para hacerlo inevitable. Durante semanas, la casa estuvo suspendida en un silencio extraño. Ya no era el silencio cómodo de antes, sino uno tenso, cargado de cosas no dichas. Cada paso resonaba más fuerte. Cada puerta que se cerraba parecía definitiva. Mi madre había cambiado, no de forma dramática, no de un día para otro. Fue algo más inquietante. Empezó a pensar en voz alta, a cuestionar recuerdos, a reconstruir escenas pasadas con una claridad que antes no tenía. Yo firmé, porque confiaba, dijo una tarde, mientras miraba por la ventana. Confiaba en que harían lo correcto. No la interrumpí. Pero nunca pensé en ti, añadió después de un largo silencio. Creí que tú siempre estarías bien. Ahí estaba la verdad completa. No maldad, no odio, negligencia emocional. Eso también destruye. Los abogados seguían trabajando, las revisiones avanzaban. Cada documento analizado abría una grieta más grande. No todo era ilegal, pero mucho era éticamente indefendible. Mis hermanos empezaron a desesperarse. El mayor intentó una última estrategia: la culpa. Mamá está peor desde que todo esto empezó, me dijo. Si le pasa algo, será por tu culpa. Lo miré fijamente. No, respondí. Si está peor, es porque por primera vez está mirando su vida de frente. Eso lo enfureció. Siempre fuiste así, gritó. La que cree que sabe más. No respondí, porque sabía algo que él no. Mi madre ya había tomado una decisión. La conversación definitiva ocurrió una madrugada. Yo estaba a su lado cuando despertó sobresaltada. Sus manos temblaban.
No quiero morir dejando esto así, dijo. No quiero que tú sigas siendo la hija olvidada. Respiré hondo. No tienes que compensar nada, respondí. Solo tienes que ser honesta. Asintió lentamente. Entonces voy a hacerlo bien, dijo. Al día siguiente, pidió una reunión privada con el notario. No con el abogado familiar, no con mis hermanos, sola. Ese detalle lo cambió todo. Cuando mis hermanos se enteraron, intentaron impedirlo. Llegaron alterados. Exigieron explicaciones. Alegaron que no era necesario, que todo ya estaba claro. Mi madre, sentada en su sillón, los miró como nunca antes. Ustedes decidieron por mí una vez, dijo con voz firme. Esta vez, decido yo. Fue la primera vez que les habló así. El notario llegó por la tarde. Trajo documentos nuevos. No anulaban todo lo anterior, pero reorganizaban el sentido completo de la herencia. Cláusulas claras, condiciones específicas, responsabilidades. Y algo más. Una cláusula silenciosa, casi invisible, que mis hermanos no notaron en ese momento. Yo sí, porque llevaba meses entrenando mi mirada para eso. El ambiente se volvió irrespirable. El menor perdió el control. «Esto es una traición», gritó. «Nos estás quitando lo que es nuestro». Mi madre no levantó la voz. «No», respondió. «Estoy devolviendo lo que nunca fue solo de ustedes». Ese día, la familia terminó de romperse. Mis hermanos se fueron dando portazos. Amenazaron, gritaron, dijeron cosas que no se pueden retirar. Mi madre lloró después. No durante. Los crié mal, susurró. Les enseñé a tomar. Y hoy les enseñaste a perder, respondí. No hubo consuelo, pero sí verdad. Los días siguientes fueron caóticos. Llamadas de abogados, consultas, reacciones externas, familiares que opinaban sin saber. Todos preguntaban por el dinero. Nadie preguntaba por el daño. El notario confirmó algo clave. La última decisión de mi madre tenía peso legal pleno. Mis hermanos intentaron impugnarla. Alegaron confusión, influencia indebida. No prosperó, porque esta vez había testigos correctos, momentos claros, firmas limpias y, sobre todo, una madre consciente. Una tarde, el abogado me llamó aparte. «Ellos no lo saben aún», dijo, «pero esa cláusula final cambia todo». «¿En qué sentido?», pregunté. «En que, si intentan seguir presionando, pueden perder incluso lo que ya tenían asegurado». Colgué el teléfono con una mezcla extraña de emociones. No sentí triunfo. Sentí cierre. Mi madre me tomó la mano esa noche. «Perdóname por haber sido injusta», dijo. No le respondí de inmediato. «No me devuelvas el pasado», respondí al fin. «Cuida el presente», asintió. Sabíamos que el final estaba cerca. Mis hermanos aún no comprendían la magnitud de lo que habían provocado. Seguían creyendo que podían forzar un acuerdo, que todo se resolvería, como siempre. No entendían que él, como siempre, había terminado. Porque una vez que una madre ve la herida que causó, ya no puede fingir que no existe. Y una vez que una hija deja de callar, ya no vuelve atrás. El final no iba a ser ruidoso, iba a ser exacto. El final no llegó como mis hermanos lo imaginaban. No hubo una gran pelea. No hubo una escena dramática, con gritos o lágrimas exageradas. El final llegó de la forma más cruel para alguien que se cree ganador, en silencio. Después de la última firma, la casa quedó extrañamente quieta. Mis hermanos dejaron de venir. Ya no llamaban todos los días. Ya no fingían interés por la salud de mi madre. Se movían como animales heridos, a distancia, con rabia contenida, buscando el momento exacto para atacar.
Creían que aún tenían margen. No entendían que el margen ya no existía. Una tarde, el mayor apareció sin avisar. No preguntó si podía pasar. Entró como si la casa todavía le perteneciera. «Esto no va a quedar así», dijo apenas me vio. «Vamos a ir hasta el final». Lo miré con calma. «Ya estamos en el final», respondí. No lo entendió. Ninguno de ellos lo entendía aún. Mi madre estaba sentada en el sillón, envuelta en una manta. Parecía cansada, pero lúcida, más lúcida que nunca. «Hijos», dijo sin levantar la voz. «Yo ya decidí». «Te obligaron», gritó el menor. «Te llenaron la cabeza». Mi madre lo miró fijamente. «Ustedes me obligaron una vez», respondió. «Esta vez no». Ese fue el momento exacto en que perdieron el control emocional. Empezaron a discutir entre ellos, a culparse, a levantar la voz. Dijeron cosas que jamás se habrían atrevido a decir antes. Palabras que no se olvidan. Acusaciones que revelaban lo que siempre había estado escondido. Yo observaba, no intervenía, porque entendí algo fundamental. Cuando alguien se siente derrotado, se delata solo. La conversación terminó abruptamente cuando mi madre levantó la mano. «Váyanse», dijo. «No quiero verlos así». Mis hermanos se fueron furiosos, convencidos de que todavía podían revertirlo todo con abogados, con recursos, con presión. No sabían lo que yo sabía. La verdadera trampa no estaba en lo que se había repartido, estaba en cómo se había repartido. Días después llegó la notificación oficial. Mis hermanos la recibieron por separado. Ninguno quiso compartirla al principio. Pero el silencio volvió a hablar. El documento era claro. La cláusula final, esa que había pasado desapercibida para ellos, se activaba automáticamente si alguno intentaba impugnar o presionar a la madre. Y lo habían hecho. Correos, mensajes, testigos. Todo estaba registrado. El resultado fue devastador. No solo no recuperaban lo que creían suyo, perdían privilegios que daban por seguros. Una parte quedaba congelada. Otra se redistribuía bajo nuevas condiciones. Y una más quedaba sujeta a evaluación judicial. No era venganza directa, era consecuencia. El menor fue el primero en romper. Me llamó una noche, con la voz rota. «Arruinaste todo», dijo. «Nos destruiste». Cerré los ojos un momento. «No», respondí. «Ustedes se destruyeron el día que decidieron que yo no existía». Colgó sin responder. El mayor intentó una última jugada. La víctima. «¿De verdad necesitabas llegar tan lejos?», me dijo. «Somos familia». Familia. Esa palabra ya no tenía el mismo peso. «La familia no se construye excluyendo», respondí, «ni robando decisiones a una madre enferma». No volvió a llamar. Mi madre observaba todo desde su silencio. No celebraba, no se alegraba, pero tampoco se arrepentía. «Yo pensé que el dinero me aseguraría su cariño», me dijo una tarde, y me equivoqué. «El dinero solo revela», respondí. «Nunca cura». Con el paso de las semanas, la verdad se asentó. Los abogados cerraron procesos. Los documentos quedaron firmes. No hubo más margen para negociar. Mis hermanos dejaron de aparecer en mi vida. No con dignidad, con resentimiento, y eso fue suficiente. Un día, mientras caminaba sola por la casa familiar, entendí algo que me atravesó el pecho con fuerza. Yo no había ganado una herencia, había ganado algo mucho más difícil. Había recuperado mi lugar. Mi madre, antes de dormir una noche, me tomó la mano. «Gracias por no callarte», dijo. Aunque me doliera, la abracé, no por perdón, por cierre. Cuando todo terminó, nadie aplaudió, nadie celebró.
No hubo una escena triunfal, solo una mujer que había sido ignorada durante años y que finalmente dejó de aceptar migajas. Mis hermanos aprendieron demasiado tarde que el poder no siempre está en el dinero, que la herencia no siempre se gana firmando primero, y que subestimar a quien observa en silencio es el error más caro de todos. Porque yo no grité, no amenacé, no pedí, esperé, y cuando llegó el momento, dejé que la verdad hiciera el trabajo sucio. A veces, la mayor venganza no es quitarle todo a quien te dañó, sino obligarlo a mirar de frente la injusticia que creyó invisible. Porque el silencio no siempre significa debilidad. Y la hija, que nunca reclamó, puede ser la mujer que lo cambia todo. Después de que todo quedó firmado, sellado y legalmente cerrado, no hubo alivio inmediato. Nadie respira tranquilo cuando una familia se rompe de verdad. Lo que llegó fue otra cosa, una calma extraña, incómoda, como la que queda después de una tormenta que arrasó con lo que parecía sólido. Mis hermanos desaparecieron de mi vida, de manera gradual. Al principio aún intentaban justificarse ante terceros, contar su versión, suavizar los hechos, decían que todo había sido un malentendido, que la situación se había exagerado. Pero el tiempo es cruel con las mentiras que no tienen raíces. Poco a poco, dejaron de hablar. Y cuando alguien deja de hablar, es porque ya no tiene una historia que sostener. La casa cambió de sonido. Ya no había portazos ni discusiones ahogadas. Solo pasos lentos, respiraciones profundas, y una mujer mayor aprendiendo a convivir con la verdad. Mi madre no volvió a mencionar el dinero. Empezó a hablar de otras cosas. Recuerdos, errores, decisiones que creyó pequeñas y terminaron siendo enormes. Yo confundí protección con preferencia, dijo una tarde, y terminé perdiendo a todos. No la contradije. No era momento de absolver ni de condenar. Era momento de aceptar. Los abogados cerraron los últimos detalles. Los documentos quedaron archivados, las cláusulas activadas. Todo siguió su curso, con la frialdad que solo la ley sabe imponer, cuando la emoción ya no sirve. Y ahí entendí algo que nunca había querido aceptar del todo. La justicia no es cálida, es exacta, y esa exactitud puede doler tanto como sanar. Mis hermanos intentaron volver una última vez, no juntos, separados, cada uno con su versión, su culpa repartida, su necesidad de no quedar como el villano. Ninguno habló de mí como persona. Hablaban de lo que pasó, de cómo se dio, de lo que se perdió. Nunca de lo que me hicieron sentir. Eso fue suficiente respuesta. Con el tiempo, dejaron de llamar. Y ese silencio, por primera vez, no fue abandono. Fue el límite. Empecé a notar cambios en mí que no esperaba. No estaba más dura. Estaba más clara. Dejé de anticiparme a las necesidades ajenas. Dejé de explicar mis decisiones. Dejé de pedir permiso para ocupar un lugar que siempre fue mío. Una noche, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una foto vieja. Los 4 juntos, sonriendo. La miré sin nostalgia, sin rabia, solo como quien observa una versión pasada de sí misma que ya no existe. No rompí la foto, no la guardé con cuidado, la dejé donde estaba, porque no todo lo que fue necesita ser rescatado. Mi madre, con el paso de los días, empezó a dormir mejor. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no había nada que esconder. La verdad, incluso cuando duele, pesa menos que la culpa. Pensé que el silencio me iba a proteger, me dijo una noche. Y me equivoqué. El silencio protege a quien manda. Respondí, no a quien ama.
Asintió sin discutir. El último mensaje de uno de mis hermanos llegó meses después. Era corto, sin disculpas, sin reproches, solo una frase. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Lo leí 2 veces. Y entendí, al fin, que ese había sido siempre el problema. Nunca pensaron que yo llegaría. Cerré el mensaje. No respondí, porque no había nada más que decir. La herencia ya no definía mi vida, tampoco la traición. Lo único que quedaba era una verdad simple y definitiva. Quien observa en silencio, aprende. Y quien aprende, tarde o temprano, deja de perder. No me llevé todo, no arrasé con nadie, no celebré la caída de otros, pero recuperé algo que no figura en ningún testamento: mi lugar, mi voz, y la certeza de que nunca más volvería a aceptar ser invisible. Y eso, para algunos, fue la pérdida más grande de todas.